Opinión de los expertos. Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Estación Central, 5 de la tarde con 8 minutos. Bienvenidos, es un placer estar con ustedes a través de C7 Radio, 96.3 de FM y 630 de AM para la zona metropolitana de Guadalajara. Bienvenidos. Gracias también si usted nos está sintonizando vía internet en www.c7jalisco.com. Nuestro tema para la semana es estrategias de salud pública en Jalisco, así que esperamos su comunicación. Estamos en el 3030-5350 a sus órdenes. También estamos en Twitter en @C7-Est Central. Y es que la salud pública tiene algunas funciones. Algunas las voy a mencionar rápidamente. Es un conjunto de acciones que deben ser realizadas con fines concretos para mejorar la salud a las poblaciones. Les voy a mencionar 3 acciones: vigilancia de la salud pública, investigación, control de riesgos y daños en salud pública. También es importante la promoción de la salud, así como la evaluación y promoción del acceso equitativo a los servicios de salud necesarios y así también un desarrollo de recursos humanos y capacitación en salud pública. Estos, en términos generales, son parte de los conjuntos de acciones que debe llevar la salud pública. Así que bienvenidos a Estación Central. Esta tarde saludo con mucho gusto a maestros, investigadores, doctores, por supuesto, que nos acompañarán aquí en Estación Central. Está con nosotros la doctora Rosa Leticia Sherman Leaño, del Departamento de Salud Pública de la Universidad de Guadalajara. Bienvenida, doctora, buenas tardes. Muchas gracias, buenas tardes. Bienvenida, gracias por estar aquí. Al contrario, gracias. También nos acompaña el doctor Jorge Alberto Pérez Gómez, profesor investigador del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara y director del Hospital General de Zapopan, el Hospitalito. Muchas gracias por estar también, doctor. Al contrario, Begoña, muchas gracias, doctora. Qué gusto saludarle y pues un saludo muy cordial y afectuoso a todo el público radioescucha y a todo el público televidente que nos sintoniza en estos temas tan importantes, y felicitar pues a C7 la oportunidad que nos da pues de venir a compartir un poquito con el público estas experiencias que, si bien es cierto, son de sumo interés para toda la población. Muchas gracias. Al contrario, gracias a ustedes por estar aquí. Pues bien, como ya dice, tan importante la salud pública. Si tuvieran que definir en una sola palabra estrategias de salud pública en Jalisco, ¿qué palabra sería para definir, doctora? Bueno, luego que usted me mandó esa cuestión, esa pregunta para reflexionarla, le comento que creo que la palabra que más la define es indispensable. Indispensable. Es indispensable que se trabajen acciones que impulsen la salud pública en cualquier grupo social, en cualquier población, en cualquier país. Ok, muchas gracias, doctora. Doctor, ¿con qué palabra definiría usted estrategias de salud pública en Jalisco? Sustentabilidad. Ok, ¿nos explica brevemente por qué, por favor? Sí, la sustentabilidad, precisamente hiciste unos comentarios ahorita en la introducción muy importantes sobre la equidad que debe de existir y el alcance de que deben de tener todos los servicios de salud en todo el estado de Jalisco y en todas las poblaciones, y sobre todo poner mucho interés y mucho hincapié en las partes más vulnerables y en las partes más desprotegidas. Ok, muchas gracias. Pues tenemos que ir a nuestro primer corte, así que de regreso platicaremos acerca del estado de las políticas de prevención en cuanto a salud pública aquí en Jalisco. Nuestros invitados son la doctora Rosa Leticia Sherman Leaño, del Departamento de Salud Pública de la Universidad de Guadalajara. Ella nos dice, estrategias de salud pública en Jalisco es indispensable. Y por su parte, el doctor Jorge Alberto Pérez Gómez, profesor investigador del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara, nos dice sustentabilidad. ¿Cuál es su punto de vista en cuanto a las estrategias de salud pública en Jalisco? 3030-5350, y también estamos en Twitter en @C7-Est Central. Vamos al corte. De ideas y expresiones. Estación Central. Regresamos. Ideas y expresiones. Estación Central. Continuamos. Esta tarde en Estación Central estamos hablando de estrategias de salud pública en Jalisco. Y es que la Secretaría de Salud de Jalisco es la encargada de conducir el sistema de salud en el estado, a través de coordinar los programas de promoción y prevención,
fomento y regulación sanitaria, así como servicios de salud a la persona con la plena participación también de la sociedad. Es importante nuestra participación. Le reitero, el tema es Estrategias de Salud Pública en Jalisco. Puede comunicarse con nosotros. Estamos en el 3030-5350 y también estamos en Twitter, en @C7-Est Central. Esta tarde están con nosotros la doctora Rosa Leticia Sherman Leaño, del Departamento de Salud Pública de la Universidad de Guadalajara, y también nos acompaña el doctor Jorge Alberto Pérez Gómez, profesor investigador del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara y también director del Hospital General de Zapopan. Y en el bloque anterior ustedes nos decían, bueno, pues las estrategias de salud pública en Jalisco por parte de la doctora Rosa Leticia Sherman es indispensable. Y el doctor Jorge Alberto nos decía, sustentabilidad, es importante la sustentabilidad, la equidad también. Y actualmente es importante hablar de las políticas en cuanto a prevención de la salud, ¿no? ¿Cómo estamos en Jalisco en cuanto a estas políticas de prevenir? De repente se toman acciones, ¿no? Ya que tenemos el problema, pero la prevención, pues, ¿cuántos problemas ahorra a la sociedad, al sistema de salud pública, al país en general? ¿Cómo estamos en cuanto a las políticas de prevención de salud pública en Jalisco, doctores? Doctora. Pues podríamos Rosa decir Leticia que Sherman. con necesidad de reforzar mucho la prevención. Si nosotros vemos el perfil epidemiológico de la población en Jalisco, o sea, la suma de los daños a la salud que se observan entre los habitantes de nuestro estado, vemos cómo, por ejemplo, las enfermedades que más padecemos son las enfermedades respiratorias. Podríamos decir que solo en el 2011, que es el último dato que está accesible en la página de la Secretaría de Salud, hubo en Jalisco registradas más de 1,5 millones de enfermedades respiratorias agudas. Agreguemos de ahí las que no son registradas, cuántos nos enfermamos de vías respiratorias y acudimos a lo mejor con el médico, pero no necesariamente entran al reporte de vigilancia epidemiológica de enfermedades de notificación obligatoria. En segundo lugar están las enfermedades infecciosas intestinales. Y estamos hablando en el 2011 de 375,380. ¿Qué quiere decir? Que cuando solo vemos esos dos primeros padecimientos, que son los que más afectan a la población en Jalisco de diferentes edades, estamos viendo que hay un problema de saneamiento básico en el estado, tanto del aire como del agua, de los alimentos, etcétera. Y eso entonces nos remite a pensar que la prevención es algo complejo que tiene que integrarse en forma intersectorial, en donde no es posible que un solo sector sea capaz de lograr generar acciones apropiadas que lleguen a ser pertinentes y globales para que atiendan, como bien dijo el doctor, a los más desprotegidos, a los más necesitados, sino que debemos pensar en la intersectorialidad, en que tanto el sector educativo como los responsables del ambiente, como los responsables de los alimentos, como los responsables de la economía y hasta los responsables de la infraestructura, todos deben de estar pensando en los daños a la salud de la población para trabajar la prevención desde una perspectiva integral e integradora. Eso es lo que a mí me parece que es necesario, que haya un trabajo intersectorial, que quisiera comentar que ya lo ha habido. En la historia de Jalisco se recuerdan tiempos en que ya ha habido un trabajo intersectorial, que se abandonó en los últimos sexenios, es lo que yo podría decir, y que se dejó de atender las necesidades prioritarias de la población. Por lo tanto, hay que voltear los ojos mucho a la prevención. ¿Con resultados positivos aquel trabajo intersectorial del cual habla, doctora? Así es. Y ya no se le dio seguimiento. No, definitivamente años, creo que este modelo económico vigente, que es el capitalismo neoliberal, lleva mucho a una visión fragmentaria de la realidad y a una visión individualista, en donde se piensa no en los colectivos, sino se piensa en los seres humanos y se prioriza a los consumidores. Pensemos, bueno, mañana va a haber en Toluca una reunión cumbre sobre el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y que ahora ya se busca impulsar el Tratado de Libre Comercio Plus, que es una barbaridad.
Wow. Bueno, esa es mi percepción, ¿no? Habrá quien piense de otra forma, pero creo que vale la pena que volteemos los ojos allá, porque a partir de que se firma el 1 de enero de 1994, si ustedes recuerdan, a que ustedes son 20 años. muy jóvenes, a partir de que se firma, se reconfigura la vida de nuestra sociedad en este país y empezamos a tener acceso a alimentos distintos, a satisfactores distintos y a pensar la vida con otras perspectivas, en donde, insisto, el consumo o el consumismo se convierten en una prioridad. Y entonces, este consumismo que requiere que se extraigan elementos de la naturaleza. Y la extracción de elementos de la naturaleza, cuando no se hace, igual como lo decía el doctor, con sustentabilidad, es una extracción que deteriora y degenera. Así es. Claro. Entonces, eso ha hecho que aire, tierra, agua, etcétera, sean de muy mala calidad. Eso. Observaba yo un diagnóstico de salud que hace el gobierno del estado por regiones sanitarias y que ahora publica en el Plan Jalisco al 2030, y en este diagnóstico de salud la población de todas las regiones refiere los problemas ambientales y la insuficiencia de los servicios de salud como unas de las más importantes necesidades identificadas y sentidas por ellos. Ok, bueno, hay algo identificado, ¿no? Para prevenir de aquí Así en es. adelante. Doctor Sí, Jorge por Alberto. supuesto, y creo que tiene mucha razón la doctora y creo que habla con un conocimiento de causa muy importante. El mencionar la importancia que tiene el hacerlo esto intersectorial, en hacerlo multidisciplinario, en que las políticas públicas en salud deben de partir precisamente de indicadores, y esos indicadores precisamente nos los van generando la logística sencilla de lo que se va presentando en la problemática de la sociedad. Comentaba la doctora algo muy importante de las enfermedades respiratorias como la primer causa de enfermedad, pero también hay otra situación muy importante y que es de lo que también se nos está muriendo la gente, que es de las enfermedades crónico-degenerativas y siendo más específicos lo que es la diabetes y las complicaciones de la diabetes. Ahora, las enfermedades respiratorias todavía la gente va más a las instituciones públicas a atenderse y son de mayor notificación, pero las enfermedades crónico-degenerativas como la diabetes todavía las escondemos más. ¿A poco? ¿Sí? ¿Y por qué? Porque mucha de la población se dice que primero el 70% de la gente tenemos obesidad o sobrepeso. De este porcentaje, el 14% tienen problemas de diabetes y la mitad no lo sabe. Entonces, ¿cuántas personas tenemos el problema de la diabetes o cuántas personas ya tenemos alguna situación de resistencia a la insulina o tenemos intolerancia a los hidratos de carbono o dicho de otra forma también ya problemas de prediabetes? Y que muchas veces también la tardanza que tenemos en aceptar la enfermedad y como a veces es una enfermedad silenciosa, la gripe y el dolor de garganta, eso Se inmediato notan. te dice. Sí, no te dejan ir a trabajar. Pero las enfermedades también cardiovasculares en muchas ocasiones son silenciosas y hasta que no se presentan las complicaciones. Ahora bien, estas políticas deben de ir sustentadas y deben de ir muy bien reforzadas, precisamente como lo decía la doctora tan acertadamente, de manera multidisciplinaria, incluyendo básicamente a lo que es, por ejemplo, la Secretaría de Educación Pública, porque muchas de las enfermedades se vienen gestando precisamente desde la infancia. Desde la infancia se vienen gestando. No es el hecho de decir y debatir si es comida chatarra, no es comida chatarra, o sea, es alimentos de bajo contenido o alto contenido calórico y que eso nos puede enfermar. Entonces, desde ahí, y tampoco es el proceso tanto de la prohibición y de tener que castigar, porque de todos modos, ¿qué es lo que está pasando en nuestros hogares? Decía la doctora también muy, muy bien, algo de la globalización, que así ¿Cómo nos cambió? Que así exactamente, desde el 94, a mí me llamó la atención cuando yo inicié mi tesis de maestría, justamente hablando de la nutrición clínica, me llamó la atención ahora
la proliferación de las tiendas grandes de autoservicio y de acuerdo a lo que compramos y consumimos. Entonces, para empezar, en esas tiendas, ya mercadológicamente ya nos ponen un carro grandote, ¿sí? Entonces ese carro grandote lo tenemos que llenar. Entre comillas, Pues o sí, lo tengo porque, que llenar. porque me voy a ver ridículo con un carro tan grandote y llevando un artículo. Entonces, ¿y qué es lo que compra la gente? ¿O qué es lo que compramos? Compramos artículos, precisamente cereales de todos los tipos y enriquecidos no sé con qué tantas cosas, alimentos ya precocidos o prefabricados. Congelados. Y para que ya nuestros hijos, ya ni siquiera nosotros nos tomamos la molestia de cocinar, ya nuestros hijos lo hacen. Ya cambia precisamente la convivencia familiar. Esto también nos desentiende de algún modo y esto va generando también algunas situaciones que tienen que ver con la salud pública, pero que también tienen que ver con la seguridad. Muy bien. ¿Por qué? Porque estos niños que son niños abandonados o que somos familias desintegradas o poco integradas, esto va a propiciar que haya un desbalance, un desajuste, nos va a provocar por un lado enfermedades, pero por otro lado también tenemos un grave problema de inseguridad ocasionado indirectamente también por estas cosas. Alimentación. Tenemos que ir a nuestro segundo Adelante. corte, entonces de regreso seguiremos platicando de estas políticas de prevención en cuanto a salud pública en Jalisco y también de la atención de padecimientos a la salud. 3030-5350 es nuestra línea telefónica, vamos a nuestro corte, está usted en Estación Central. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Regresamos. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Regresamos. 5 de la tarde con 32 minutos. Gracias por continuar con nosotros en Estación Central. El tema de esta semana es hablar acerca de las estrategias de salud pública en Jalisco. Si usted nos está escuchando a través de C7 Radio o nos está viendo o escuchando en www.c7jalisco.com, pues nos interesaría mucho su participación. ¿Cuál ha sido su experiencia al momento de acercarse a los servicios de salud pública en Jalisco? ¿Recuerda usted algún programa de prevención, por ejemplo, en algún término en cuanto a la salud? Será interesante que se comunique con nosotros. ¿Cuál sería? 3030-5350 y también estamos en Twitter en @C7-Est Central. Esta tarde están con nosotros la doctora Rosa Leticia Sherman Leaño del Departamento de Salud Pública de la Universidad de Guadalajara. Y también nos acompaña el doctor Jorge Alberto Pérez Gómez, profesor investigador del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara y también director del Hospital General de Zapopan. En el bloque anterior platicamos cosas muy interesantes, ¿eh? La doctora Rosa Leticia nos daba cifras acerca de los principales padecimientos que tenemos en Jalisco: enfermedades respiratorias agudas, más de 1,5 millones reportadas. En segundo lugar, infecciones intestinales con casi 400,000 casos. Y bueno, pues de ahí también nos fuimos a hablar con enfermedades crónico-degenerativas, en concreto con la diabetes, ¿no? La alimentación, el aire que respiramos, el agua que tomamos. Y bueno, pues son muchos factores los que hay que considerar y es por eso que la doctora Rosa Leticia decía, bueno, pues es que en cuanto a políticas de prevención hay que trabajar de manera intersectorial, ¿no? Ahora, esto en cuanto a prevención. En cuanto a las políticas de atención a padecimientos en Jalisco, ¿cómo estamos en esta atención de padecimientos? Cuando ya tenemos el problema, ¿cómo está la atención, doctores? ¿Qué nos comentan? Pues, doctora Rosa Leticia yo Sherman. creo que podríamos decir que estamos saturados. Estamos saturados por la necesidad de generar acciones reactivas, o sea, de reaccionar, dado que la prevención no es hasta el momento, hasta donde yo lo observo, suficiente. Si la prevención fuera suficiente, estaríamos preocupados más en impulsar el bienestar y mejorar los indicadores positivos de salud. Si se fijan, vivimos en lo que algunos científicos le llaman la enfermología. Vivimos pensando... ¿De que me voy a enfermar o qué? No, en las ciencias de la salud vivimos pensando que hablar de salud es hablar de las enfermedades y de las muertes. Cuando hablar de salud debería de ser, o en los estados de bienestar o en los países que han alcanzado un nivel más apropiado de vida para sus ciudadanos, hablar de salud se habla de hablar de esparcimiento, de hablar de manejo de
tiempo libre, de hablar de relaciones intrafamiliares apropiadas, armónicas, agradables, y de hablar incluso en logro de la felicidad, pensando en el telos de la vida humana, o sea, en para qué vivimos, cuál es la razón de la existencia del ser humano. Motivados. Entonces, exactamente. Entonces, cuando un sector salud está teniendo que vivir presionado en forma reactiva, atendiendo y derivando sus recursos hacia paliar la problemática que ya existe entre los habitantes, es un sector presionado, es un sector que vive gastando sus recursos en resolver lo que ya no, lo que ya se presentó. Un ejemplo de ello puede ser el cáncer en los niños. Okay. O sea, cuando hablamos de cáncer infantil, hablamos de que se va a gastar una cantidad de dinero impresionante, pero sobre todo hablamos de un sufrimiento familiar y hablamos de sufrimiento de los seres más desvalidos de la humanidad, niños, ¿no? Que son los menores, los niños. Entonces, cuando hablamos en eso, y un sector salud tiene que estar atendiendo esas patologías que se han incrementado en los últimos años. Estamos hablando de que hay que voltear y pensar en que las causas de esas causas que están generando el daño infantil, ¿sí? Y entonces volveríamos o regresaríamos a analizar y a reflexionar sobre el asunto de la prevención, de la protección específica y de las medidas necesarias de infraestructura para que un gobierno genere políticas que propicien el bienestar de sus habitantes. Y aparte que es hasta menos costoso, menos caro. O Sí, sea, menos caro. sale, como dice el dicho, sale más barato prevenir que curar. Entonces, si le apostamos precisamente a como dice lo que dice la doctora, creo que estaríamos hablando de una sociedad más saludable, de un crecimiento, de un desarrollo, no solamente de la sociedad de nuestra comunidad, sino de los propios de casa. Miren, yo lo veo precisamente con... esto también tiene que ser una responsabilidad y tiene que ser una participación compartida entre sociedad y autoridades sanitarias, porque, y les comentaba que yo lo veo muy frecuentemente cuando nosotros en Zapopan buscamos cualquier pretexto, por decir, discúlpenme el término, pero cualquier pretexto de celebración del Día de la Amistad, por ejemplo, el Día del Amor y la Amistad. Que acaba de pasar, hacer precisamente. campañas de quiere a tu cuerpo y hacemos campañas de prevención, hacemos campañas de detección oportuna, hacemos campañas de esto. Y a veces, digo, tenemos que, perdónenme la expresión, pero a veces tenemos que andar rastreando a la gente también para que acuda a esto. Entonces, nosotros queremos, por un lado, generar estas políticas de prevención a través de procesos educativos, pero también necesitamos que la gente se integre, que la gente participe. Es cuestión de dos, ¿no? Pero ¿de qué manera generar estos proyectos de prevención que capten la atención de la gente, ¿no? Que sepan cómo llegarle, porque somos un país tan diverso que a lo mejor lo que a alguien sí le llega, al otro no le llega, ¿no? Entonces, ¿cómo enamorarlos? ¿Cómo captarlos? Hay que ser muy creativos, ¿no? Sí, por supuesto. Sí. Ahora, pues con programas y campañas permanentes para que, bueno, la gente esté acudiendo ahora sí que en el tiempo que tenga libre, que pueda también dedicarse un tiempo suficiente para quererse y atenderse adecuadamente él y su propia familia. Pero también tenemos otra cosa que está resultando siendo un problema, que en la familia tanto papá y mamá trabajan y tienen que integrarse a la vida productiva precisamente para poder satisfacer las necesidades que nos han hecho que sean necesidades propiamente. O sea, todos los miembros de la familia tenemos que tener vehículo. ¿Por qué? Porque no tengo tiempo de llevarte, porque yo entro a trabajar a tal hora y salgo a tal hora. Entonces, ya todos los miembros de la familia tienen que tener un carro, todos los miembros de la familia ya tienen que tener tarjeta de crédito, todos los miembros, cada cuarto de nuestro hogar debe de tener un televisor, cada cuarto, o sea, todas esas cosas es lo que comentaba la doctora. Producto precisamente de esos acuerdos de 1994. Que los hemos comprado. Que los hemos comprado y que nos los han sabido vender y que nos hemos enamorado de ellos.
y que nos hemos empoderado tanto que ya lo hemos tomado como un estilo de vida. Natural. Exactamente. Entonces, yo creo que aquí sí hace falta que primero nosotros, cada quien por sí mismo, tome conciencia de qué debo de hacer para ser feliz. Y no ponerle el precio a mi felicidad precisamente sustentada en cosas tan superfluas. Hay otras cosas más importantes que debemos de apostarle, como decía la doctora, la convivencia familiar, los valores, el procurar el bienestar físico, mental, y que esto se va a traducir precisamente en una sociedad con una mejor convivencia. Ujú. Sí, y también podemos hablar de personas que yo quiero ser feliz, yo trato de ser feliz y sé que yo estando contento, bueno, genero estas hormonas que me van a fortalecer mi sistema inmunológico. Sí. Pero si gano 5 pesos en Así el es. trabajo, si tardo 2 horas en llegar a trabajar, si no me alcanza, ay, se necesitan héroes, ¿no? Está complicado. Ahí es donde es básico también pensar qué tipo de país queremos Ujú. y cómo es que todos debemos abonarle a la construcción de ese tipo de país o de ese tipo de estado o de ese tipo de ciudad. O sea, hacia dónde queremos ir y cómo nos queremos organizar. Yo creo que hemos perdido el rumbo como sociedad y yo creo que hemos perdido el rumbo como humanidad. Ujú. Sí. Yo creo que aquí hay algo grave que está pasando y me parece que quienes lo están palpando ahorita muy de cerca son los ciudadanos del sur de Estados Unidos que están viviendo esas condiciones térmicas de heladas y ese cambio climático que de forma tan fuerte los está golpeando cuando esa sociedad se negó, no los ciudadanos, sino sus dirigentes, se negaron a participar en la búsqueda de mejores condiciones de sustentabilidad para el planeta y que nunca pensaron Las que el cambio consecuencias. climático iba a Tan ser rápido. tan directamente y Ujú. tan fuerte sobre los propios, en la propia Unión Americana. Eso es como que bien interesante Sí, lo que está pasando, analizarlo. ¿no? Yo creo que tenemos que trabajar lo que se llama en teoría la relación sociedad-naturaleza. Ujú. Cómo vivimos y cómo nos conformamos los grupos sociales y cómo nos estamos relacionando con la naturaleza. ¿Por qué? Porque debemos recordar que somos parte de la naturaleza Claro. y que además de la naturaleza sacamos los elementos básicos para nuestra vida y pensemos solo en el agua. Ujú. ¿Sí? En el planeta más del 70% de su estructura está formada por agua, pero agua potable, agua dulce, solo el 3%. Sí. Y ese está dividido de diferentes formas Claro. y una pequeña parte está en los ríos o en los mantos freáticos, que es a los que tenemos acceso. Yo les puedo decir que ahora estamos sacando agua de mantos freáticos tan profundos que están Sí. llenos de metales, Ajá. que están Limpiados. llenos de flúor, Ujú. que están llenos, bueno, el Arsénicos, flúor no es están- metal, y ya la Secretaría Sí, de hombre. Salud acaba de comunicar el riesgo para Tlajomulco Sí. de las zonas esas en donde los pozos están llenos de arsénico o tienen arsénico Ok. presente. Ujú. Tenemos que ir a nuestro último corte. De regreso podemos continuar con este tema, ¿no? Nuestra relación con la naturaleza y, consecuencias también, nuestra salud. 3030-5350. Esta tarde tenemos de invitados a la doctora Rosa Leticia Sherman Leaño y también al doctor Jorge Alberto Pérez Gómez. Esperamos su comunicación. 3030-5350. Estamos en Estación Central. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Continuamos. Gracias por continuar con nosotros en Estación Central. El tiempo se pasa muy rápido, 5 de la tarde con 48 minutos, y estamos hablando de un tema muy interesante, muy importante, estrategias de salud pública en Jalisco. En el bloque anterior hablábamos con nuestros invitados esta relación que tenemos como ser humano y la naturaleza. La naturaleza nos provee desde el agua, obviamente el aire, alimentación también, y de qué manera la estamos tratando y de qué manera ella nos está respondiendo, ¿no? De modo que nuestra salud está directamente relacionada a esta cuestión de el hombre y la naturaleza, ¿no?
Doctora, doctor. Es muy celosa la naturaleza y creo que ya nos está empezando a cobrar ¿La cobrar la factura? factura y como decíamos ahorita fuera del aire, cosas que me voy a permitir repetir con todo respeto los comentarios tan interesantes que estaba diciendo, doctora, sobre la contaminación de las aguas, la contaminación de los mantos freáticos, la proporción de agua que es realmente potable, todas estas cosas que son lo que precisamente nos provee la naturaleza y que nosotros parece que en lugar de cuidarla y protegerla como debe de ser, porque somos hasta malagradecidos, por si ella nos provee y es como darle patadas al pesebre, entonces va a llegar el momento en que está respingando, está cobrándonos las facturas, que es lo que está pasando con otras sociedades, que también los cambios climáticos, todo esto, no es más que producto precisamente de daño que le estamos haciendo a la naturaleza y que también de algún modo influye directa o indirectamente precisamente en el cobro hacia nuestra salud. Y vemos que cada vez los problemas de salud, las mutaciones de bacterias, las mutaciones de virus, de todas estas cosas, todo el gasto que está generando, por ejemplo, ahora con el virus del H1N1, o sea, ¿cuánto se ha invertido? No me pregunten la cifra porque no lo sé, pero ¿cuánto se ha invertido en campañas y cuánto se ha invertido en el biológico para vacunar a la población, cuando a lo mejor ni hubiera sido necesario o este virus que a lo mejor se presentó en el 90 y que ahorita ya ni hubiera ocasionado estragos como lo está ocasionando en este momento? Entonces, ¿y por qué se está dando esto? Porque a lo mejor le estamos generando un ambiente propicio para generar mutaciones o para defenderse también los virus o las bacterias, también ellos se defienden y es una forma en que crean resistencia. Entonces, todo esto nos va a generar mayor gasto personal, gubernamental. Entonces, nuestras políticas públicas en salud deben de ir enfocadas precisamente y valga que lo tengamos que hacer de una manera reiterativa, pero es el proceso educativo, no hay más. Educativo a través de la prevención. Claro, y acompañado yo considero de políticas públicas estructurales en donde se piense a un Estado que propicie el bienestar de sus habitantes. Claro. O sea, políticas públicas en donde se impulsen los trabajos dignos, los salarios apropiados, en donde la población pueda tener la posibilidad de cubrir sus necesidades básicas con un solo trabajo. Hablaba usted de algo muy interesante, que es los dos padres trabajando, pero algunos trabajando 2 turnos. Claro, sí. Algunos trabajando 2 turnos para tener, ojalá y fueran los lujos, pero para tener lo básico indispensable para sobrevivir. Eso que hace niños solos, que crecen sin valores, sin acompañamiento, sin esperanza, y luego jóvenes, los famosos jóvenes ninis, en un país que no ha pensado en que gran parte de sus grupos poblacionales va a estar integrado por gente que necesita tener una ocupación digna con un salario apropiado. O sea, y luego esto va generando una violencia fuera de control, que luego la sociedad no es capaz de asimilar. Veamos cómo entre los asesinatos por todo lo que tiene que ver con los crímenes violentos en el Estado, alguna vez en su toma de posesión el rector Tonatiuh hablaba de que participan jóvenes entre los 19 y personas de 19 a 35 años. ¿Qué quiere decir? Que ese es un sector de la población que hay que atender, que hay que cuidar y que hay que generarles esperanza de vida. Y para generarles una visión de futuro y una esperanza, pues hay que tener forma de construir una sociedad sana. Y eso se impulsa pues también con honestidad, evitando la corrupción y con leyes apropiadas. Y tiempo y seguimiento, ¿no? Obviamente no se da de un día para otro. Ojalá todo fuera así. Sí, doctor. No, y algo muy importante y retomando cosas tan importantes y tan interesantes que ustedes están abonando a esto, es que precisamente nosotros creemos o queremos tener 2 o 3 empleos porque también queremos que nuestros hijos se integren a
a la venta de una sociedad o a cómo nos está comprando la sociedad, porque si no a mi hijo le van a hacer bullying. O sea, si mi hijo no trae una camisa de tal marca, ¿por qué? Porque pues está en tal colegio, entonces mi hijo le van a hacer bullying. Sí, tiene Entonces, que pertenecer. Claro, y mi hijo tiene que competir, Sí. independientemente si compiten en cuestiones académicas, ¿no? O sea, a veces también hay escuelas que parecen desfile de modas y que tienes que estar compitiendo eso, entonces tú tienes que estar haciendo un doble esfuerzo para comprarle la ropa, la marca y todo a tu hijo, tienes que comprarle los videojuegos ya de moda, los más actuales, porque los otros ya son retros, porque esto, porque el otro, y tienes que darles dinero para que se vayan, no estás vigilando a dónde se van ni con quién se van, entonces también son presa fácil, precisamente para ahora problemas de violencia que también son problemas de salud pública, ¿cómo no? Claro, Los problemas de esta desencadena. inseguridad. Entonces, todo va envuelto en todo. Entonces, tenemos que ir separando todas estas cosas y ver y asumir cada quien desde su trinchera, asumir con responsabilidad, nosotros como padres de familia, pero también nosotros como profesionistas, nosotros como comunicólogos, cada quien debe de ir viendo dónde está fallando y qué propuestas puede hacer. Y que nuestras autoridades tengan oídos y todos sus sentidos bien puestos para escuchar todas estas propuestas también que emergen y deban de emergir precisamente de nuestra población. Muy bien, pues nos quedan escasos 4 minutos. Una conclusión, doctora Rosa Leticia Sherman Leaño. Bueno, yo insistiría, más que concluir, creo que insistiría en seguir reflexionando sobre los modos de vida actuales, los estilos de vida que hemos construido en la familia y la forma como la estructura de la sociedad se ha ido construyendo, para que podamos buscar alternativas de solución en forma conjunta. Y si se puede sugerirle a alguien, yo le sugeriría al gobierno del estado que busque construir propuestas estructurales más integradoras, en donde los sectores oficiales se comuniquen mucho más para que generen proyectos conjuntos y no proyectos sectoriales separados, sino proyectos conjuntos en donde la salud y la cultura vayan de la mano, la salud, la educación y la cultura vayan de la mano. Miren, hay experiencias muy interesantes sobre cómo prevenir las adicciones cuando se acerca a los jóvenes a el uso más bien al aprendizaje de los instrumentos musicales, la guitarra, el piano. Un joven que está pensando en generar música y en recrearse como ser humano al construir arte, difícilmente anda en eso, ¿no? Okay. Claro, también hay que pensar en sobrevivir, por eso también hay que acercar en una sociedad digna y en una sociedad apropiada trabajo justo, con salario también digno para las familias. Muchas gracias, doctora Rosa Leticia Sherman Leaño. Doctor Jorge Alberto Pérez Gómez, una conclusión, por favor. Bueno, pues yo no me resta más que primero pues agradecer reiteradamente a ustedes, a Canal 7, mi felicitación a usted, doctora, por todos sus comentarios y por felicitarla por toda su trayectoria y su experiencia que tiene en la salud pública. Y pues también permitirme saludar a toda la gente de Zapopan que si bien es cierto, pueden ir dando cuenta de los resultados que puntualmente nos ha dado el presidente municipal para que estemos muy atentos a atender todo este tipo de situaciones, de hacer un buen análisis situacional para que a partir de ello se generen políticas públicas bien asertivas para poder atender a toda nuestra población. Y esperemos que, como dice la doctora, que el gobierno del estado precisamente también esté muy atento en todo este diagnóstico situacional de manera muy puntual en cada uno de los diferentes municipios para que atender y hacer llegar toda la equidad y los servicios de salud apropiados a todos los rincones del estado. Muchas gracias. Muchas gracias por haber venido. Gracias, doctora Rosa Leticia Sherman Leaño. Gracias por venir del Departamento de Salud Pública de la Universidad de Guadalajara. Bienvenida a Estación Central. Muchas gracias por invitarme. Al contrario. Gracias también al doctor Jorge Alberto Pérez Gómez, profesor investigador del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara y director del Hospital General de Zapopan, el Hospitalito de Zapopan. Gracias, doctor.
Y bueno, pues mañana lo esperamos. Mañana tenemos el punto de vista de los jóvenes, así que trataremos adicciones, por supuesto, enfermedades de transmisión, etcétera, y bueno, pues acceso, ¿no?, de los jóvenes a los servicios de salud pública. Así que estará también muy interesante mañana. Muy bien. El punto de vista de la juventud. Yo le agradezco a usted que nos haya sintonizado. Mañana lo esperamos, reitero, en punto de las 5 de la tarde, aquí en Estación Central. Recuerde, nuestro tema es estrategias de salud pública en Jalisco. Algo que reiteramos esta tarde es la prevención. Así Importantísima la prevención. Gracias. Usted se queda muy bien acompañado en la multiplataforma de C7 Jalisco. Viene por acá a la mesa, temas de cultura a debate. Gracias, buenas tardes. Hasta mañana. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central, con la opinión de los expertos.